Hola, hola, Zafiros, ¿cómo se encuentran? Y pues aquí estamos nuevamente con el posfacio, la segunda parte en la página 396. Pero antes de comenzar, quiero acotar algo que olvidé en el en la página anterior del posfacio, en la primera página, en la 395, en el último párrafo, una palabra que me llamó muchísimo la atención y dije, voy a investigar exactamente qué significa esa palabra y qué nos quiere decir Najita con ella. Y dice así, estamos en la 395, en el último parrafito, dice aquí, después de darle muchas vueltas, decidí aceptar la propuesta de Wataru Satano, y dice que la tranquilizaba el saber que las ventas serían a través del Internet, cuando se hizo la venta de las primeras novelas, en formato novela, obviamente, y sin dibujos. Dice, después de todo, no, creo que esas sí tenían algunos dibujos. Bueno, no lo recuerdo. Yo nunca he tenido esas novelas, así es que no estoy muy segura. Pero sí estoy segura de esas novelas primeras que está hablando Keiko Najita. Dice, después de todo lo que sucedió, si era posible, prefería preservar el mundo de mi narración, o sea, de su historia. Y la palabra que me llamó la atención fue preservar. Y miren lo que significa, lo que dice esta palabra, su significado. Dice, preservar significa proteger, resguardar anticipadamente a alguien o a algo de algún daño o peligro. Así que esto quiere decir que para Najita proteger la historia de Candy era prioritario para ella. Y ya sabemos por qué, porque la primera vez que Candy ve la luz no la ve como narración, como libro, sino que empieza con el manga, con la participación de otras personas. El nombre de Najita junto a Candy está ligado también a otras personas. Entonces, el que haya sido de esta forma eh, y que se hayan violentado sus derechos como autora de la narración, de la historia, esto yo creo que la impulsa a no dejar de lado algo que es tan importante y no permitir otra vez que se violenten sus derechos sin siquiera preguntarle, ¿verdad? Oye, ¿estás de acuerdo? Quiero hacer este proyecto, bla, bla, bla. Entonces aquí lo que le interesa a ella es preservar su historia, que quede íntegra como ella quiere que sea. Pues claro, ella la escribió. Así es que, bueno, yo tenía pendiente decirles eso, que ella con esta palabra nos está diciendo que más que nada ella quiere cuidar y proteger de cualquier daño o peligro su historia. Y ahora sí, vamos a empezar aquí la segunda parte del posfacio. Ya una vez dicho eso, el posfacio que empieza en la 396, ahora sí, mero arribita, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, también tuve muchas dudas cuando Shodensha en el 2006 me ofreció de nuevo publicar la novela en versión bolsillo. Son todas estas novelitas que salieron, que son varios tomos muy monas, por cierto, porque las he visto en internet en fotos. Muy bonitas las pastas y todo, muy, muy femeninas, diría yo, muy, muy bonitas que las hicieron, pero sí difieren estas novelas, obviamente, de la historia del manga y del anime, bueno, ni se diga, ¿verdad? Del manga difieren bastante, hay cambios también, hay ciertas cartas ahí. Una carta de esas novelas, a mí me rompió el corazón completamente. Después de que llegué al Hogar de Pony, como les dije ya en el 2009, pues yo no conocía el manga. Para mí, Candy Candy era una caricatura, un anime. Entonces, ni siquiera sabía que se llamaba anime, ni cuál era la diferencia de anime y caricatura y dibujos animados y bla, bla, bla. No, cartoons, no sabía la diferencia. Para mí todos eran caricaturas. Así es que ahí en el Hogar de Pony, el ciber Hogar de Pony, ahí conocí el manga, ahí me hicieron el favor, de mostrármelo, pude leerlo completo y también me hicieron llegar, fragmentos y cartas completas de estas novelas que está hablando aquí, Najita.
de estas que les digo que están muy bonitos los libritos, como de bolsillo, muy femeninos. Ahí venían por primera vez estas cartas que se mandaban Albert y Candy de los viajes a los que iban, y había unas cartas que decía yo, ¿están seguras que Najita escribió esto? Porque no puede ser posible. Hay una carta ahí, específicamente la que le escribe a Terry. Esa carta, híjole, me rompió el corazón. Yo decía, no, esto no puede ser posible. Esta no es Candy. Esta no es Candy, no, no es la esencia de Candy. Bueno, yo hice mi berrinche ahí terrible, y sí me dolió mucho ver. Me parecía que no era ella, que no es la Candy que yo conocía alrededor tanto del anime como del manga. Me parecía que había habido ahí no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero no me parecía que fuera la esencia de esta Candy. Así es que bueno, yo creo que a estos libros se refiere. Dice que ella todavía, y que son de bolsillo porque son pequeñitos, dice, sin embargo, al año siguiente, o sea, en el 2007, de hecho aquí dice en el 2007, me enteré que Yumiko Igarashi, que es la mangaka o dibujante de la historia de Candy, quien puso en trazos la narración de Najita, dice, había anunciado durante un evento en Taiwán el nacimiento de una nueva Candy Candy. Y ahí es donde entendemos por qué Yumiko tiene otros personajes que están idénticos a los personajes de Candy, o sea que es la misma Candy, el mismo Terry, el mismo Anthony, y no recuerdo los demás, pero eso sí los he visto, que se llaman en un, creo que es también, no sé si es un manga, es una historieta o qué es, se llama Lady Lady. O sea, no Candy Candy, sino Lady Lady, y tú los puedes ver y son exactamente iguales, porque obviamente los caracteres en dibujo pues le pertenecen a Yumiko Igarashi, ¿no? Así es que cuando pasa esto, dice, y la publicación de una historieta inédita, que es esta que les digo, Lady Lady, googleenlo, quien no me quiera creer, o a lo mejor puede ser que me esté equivocando y le esté cambiando el nombre, pero googleenlo, Lady Lady de Yumiko Igarashi, y verán los dibujos de ella, la historia, no sé ni siquiera cómo vaya, pero de qué es el mismo Anthony, el mismo Terry y la misma Candy, son ellos tres. No sé si salga Annie, Archie, Steer, no sé la verdad, pero sí sé que sale Anthony, el que nosotros conocemos como Anthony, como Terry y como Candy, que ahí en esa historieta se llama, historia, dice aquí, se llama Lady Lady. Así es que bueno, dice, aquello fue algo muy doloroso para mí, pero también me quité un gran peso de encima. Porque si ella, con lo suyo, me estoy refiriendo a Yumiko, ¿verdad? Con la que, con su participación en la historia de Candy en el manga, ella con sus dibujos, ¿verdad? Ella ya tomó posesión de lo suyo, que son las formas de dibujos de la historia de Candy, hizo lo que quiso. Por eso yo digo que aquí Najita dijo, bueno, sí es feo ver en mi concepto de Candy, esta niña rubia de coletas, abombadas, pelo rizado, esponjado, al Terry con el pelo largo, Antonito, como decía Wendell Ligan, es el muñequito del pastel súper bonito, y tú tienes en el imaginario, ¿verdad?, a estos personajes, queridos personajes, pues en la mente, como los personajes de Keiko Najita, y a los que conocemos y les tenemos tanto cariño, pues verlos ahora con otros nombres, en otra historia que no tiene nada que ver, pues es como que raro, confuso, como que ¿por qué? Pero bueno, si así Najita defendió su historia, pues es obvio y lógico que Yumiko Igarashi también iba a hacer lo mismo. Entonces seguramente sí fue doloroso porque ahora ella pues ya no va a poder ver a Candy como Candy, con el dibujo de Yumiko, ya no puede. Entonces dice, bueno, ahí, como ahora sí que como dicen, se deslindan completamente las creaciones de cada una con sus dibujos, otra con la narrativa, y cada quien por un camino diferente, y es donde dice, y aquí se me quitó un peso de encima, ahora sí
¿verdad? Ya viendo que pues cada quien agarró lo suyo, ¿verdad? Como dijo el rey Salomón, repartió salomónicamente las cosas, una con su narrativa, la otra con sus dibujos, y que les vaya muy bien después de haber resarcido el daño que se hizo antes, obviamente, ¿verdad? Ante la ley, porque por eso duraron tantos años en conflicto. Pues, ¿qué dijo Mizuki? Pues sí, es doloroso, pero una época que ya pasó, un círculo que ya se cerró, un ciclo que ya terminó. Entonces, de aquí para adelante son nuevos comienzos. ¿Y cuántas veces Najita no ha dicho que la historia definitiva, o como le hayan puesto en los otros idiomas, ¿verdad? En el francés, me refiero en el italiano y en el mismo japonés, que tienen otros nombres, la historia de Candy, la narrativa, la novela, pues ahora sí es simplemente de ella. Y pues bueno, ni modo que Yumiko nos venga a querer cobrar regalías por nosotros imaginarnos a Candy cuando leemos el libro en nuestra imaginación, tener pues sus dibujos, como ella los dibujó, es imposible, ¿verdad? Así es que bueno, la historia fue marcada así. Y es curioso que haya ocurrido esto con la historia de Candy, ¿no creen? Que qué difícil debe ser para un autor y también para Yumiko, porque sabe que muchas de las fans que la siguen, pues son por Candy, no porque ella ya les haya cambiado el nombre y los haya metido en otra historia inédita, sino porque la siguen por Candy desde el principio. Así es que debe ser algo extraño, confuso, pero bueno, cada quien, por eso vuelvo a mencionar aquí, los derechos de autor de cada obra que hagan inédita son muy importantes, porque ustedes no saben si algo que han creado de su propia imaginación algún día puede convertirse en un boom. Y para eso hay muchas historias de eso que les estoy diciendo, el mismo Superman, no se las voy a poner aquí, chéquenlo en el internet, la historia de Superman, y verán a qué me refiero. Bueno, siguiente párrafo. Ay, disculpen, perdón. Fue entonces cuando tomé la decisión. Pues sí, cuando la otra compañera, pues creadora, por decirle de alguna forma, a la mangaka o dibujante, Yumiko Igarashi, ella empezó a hacer lo suyo, no le pidió permiso a nadie y no se esperó, pues obvia, porque está perdiendo dinerito, ¿verdad? Que dijo, bueno, pues si la otra ya hizo, ya tomó posesión de lo suyo, pues yo por qué me estoy esperando, ¿verdad? Es obvio. Dice, después de dar mi permiso para que se publicase la edición de bolsillo, estas libritos que ya traían cartas, ¿se acuerdan? Que les acabo de comentar. Este, Dice, volví a leer la novela después de años sin haberla tocado y reflexioné sobre todo un poco. Imagínense nada más. Tener tanto tiempo la historia de Candy escrita, mucho más que desde antes de que la lanzara en manga, ¿verdad? Cuando ella y Yumiko eran amigas y trabajaban juntas y bla, bla, bla. O sea, la historia ya la tenía desde antes escrita, esta Anahita. Entonces, ahora que pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Todos los problemas, la amistad se volvió enemistad y luego, pues, tan amigos como siempre o desconocidos para siempre, eh, volver a leer la historia, reflexionarla otra vez para volver a escribir, y como dice ella, reflexionar, porque no me van a decir lo mismo, no me van a decir ustedes que es lo mismo escribir una historia cuando eres adolescente, jovencito, 18, 19, 20 años, a cuando ya tienes 30, 40 años. Ya no ves la vida de la misma manera, ya eres un adulto, ya pasaste por diferentes etapas, a lo mejor ya te casaste, incluso ya quizá tuviste hijos, ya tienes una familia establecida. La vida ha cambiado, no puedes seguir viendo la vida como cuando tienes 17 o 18 años, cuando apenas estás abriéndote a la juventud. Es imposible. Obviamente que tienes que ver la historia con otros ojos diferentes. Así es que entiendo perfectamente que ella dice que haya reflexionado sobre la historia de Candy. Y también recordemos, es que Candy está chiquita, que Candy, sí, pero en la época de la novela,
en la que está situada la novela, Candy es una adulta ya ahí. Es una adulta joven que ya se sostiene por sí misma, que no vive en casa de sus papás, que no le anda pidiendo permiso a nadie para hacer lo que ella quiere. Ella tiene una profesión. A sus 18 años, Candy ya es una enfermera, cuando en la actualidad, a los 18 años, generalmente estás terminando la preparatoria y preparándote apenas para decidir cuál es la profesión que quieres usar, hacer en tu vida, si vas a meterte a la universidad o vas a aprender un oficio o vas a meterte a trabajar en el trabajo de tus padres, si tienen tiendas, si son sastres, etcétera, etcétera, etcétera. Son decisiones que apenas vas a comenzar a tomar o que apenas vas a pensar. Cuando a los 18, en cambio, Candy, en aquella época, ella ya era una mujer independiente, que ella trabajaba, que ella ganaba su dinero, que ella se mantenía sola, vivía sola a sí misma. Entonces no podemos comparar esta época con la vida de Candy porque nada que ver. Así es que esto también tiene que tomarlo en cuenta la autora, ¿verdad? La propia época en que escribió su historia y que no puede meter cosas de la modernidad a esa época porque pues la vida no era así en aquel entonces. Así es que bueno, dice, seguimos aquí, sentía un cariño enorme por la historia que había escrito hacía 32 años. Habían pasado 32 años cuando todo esto ocurrió para el 2007, que es el año en el que está manejando aquí Najita. Habían pasado 32 años desde que él escribió. Imagínense nada más cuánto tiempo y cuán diferente debió volver a sentir leer esas 2000 páginas de manuscrito de la que ella nos mencionó en la primera parte del posfacio. Dice, me estaba preparando para abordar su cuarta edición, cuarta edición. Y ustedes saben que en cada edición eh, los libros cambian. Cada vez que se edita un libro, incluso para misma narrativa, se le hacen cambios, si no, no se le puede llamar nueva edición. Si un libro tú lo escribes y no sé, esto es un ejemplo, ¿verdad? Para quien no tenga idea de a lo que se refiere con cuatro ediciones. Cuando tú sacas un libro y por decir números, tú compras 100 ejemplares y vendes esos 100 ejemplares, esa fue tu primera edición de 100 ejemplares. Dices, ah, bueno, es que fue un éxito y ahora voy a comprar otros 200 ejemplares. Ok, mandas a la imprenta a hacer otros 200 libros exactamente iguales a los primeros 100 que ya compraste. Eso no es una nueva edición, eso simplemente es volver a pedir más libros exactamente iguales a como los hiciste la primera vez. Cuando se habla, y de hecho se podría decir segunda publicación o impresión, perdón, se llama impresión. Segunda impresión quiere decir que es exactamente igual a la primera. No hay ningún solo cambio. En cambio, cuando dice segunda edición, ya ven que en las primeras páginas del libro, en la página legal, ¿verdad? Ahí dice segunda impresión o segunda edición. Esa es la diferencia. Cuando hay una edición, se le pone edición porque algo de la primera se ha cambiado. Puede ser incluso desde la portada, que sea una portada diferente, cosas que se le hayan agregado que no estaban en la primera, un personaje nuevo, escenas nuevas, cartas nuevas, un giro en la trama, personajes nuevos, incluso quitar información que en la primera estaba y que ahora ya no es posible. A lo mejor pensaste para la segunda que releíste y dijiste, no, se me hace que esto no tenía que venir aquí, no tiene ninguna función, vámonos, mejor lo quito. Cuando ya hay algo significativo que cambiar o que ha cambiado del primer libro al segundo que vas a sacar, incluso el cambio de portada, ahí sí es una segunda edición. No le puedes poner que aquí ya sería la tercera impresión, la tercera, ay,
Sí, impresión, porque es cuando haces más libros. Ya no le puedes poner aquí, ya llevamos una primera de 100 libros, una segunda de 200 libros porque fue un éxito, por decirlo así, y ahora vamos por el tercero. Ya no podemos decir que es tercera impresión del libro porque ya hay cosas diferentes, hasta la portada es diferente. Incluso puede haber colaboración de alguien más, de otro autor. Entonces, como hay diferentes cambios de todo tipo dentro del libro, ahí sí ya es una segunda edición, es un libro diferente al primero que sacaste. Entonces, para más para que se den una idea, que aquí la historia de Candy, hasta donde vamos en el 2007, ya había sufrido 4 versiones distintas. Por eso hago el hincapié, eso de que el manga es la Biblia de Candy Candy y todo es exactamente igual que el manga. Aquí Najita nos está diciendo que no es así. Ella ha cambiado la historia hasta el 2007 4 veces. 4 veces. Y no puede ser igual, si no, no se le llamaría edición. Ha cambiado cosas, ha quitado, ha metido, ha hecho con su historia lo que ella ha querido según como cree que es mejor, como más se acomoda a la historia que Candy, que la autora de Candy quiere contar. Y esto es obvio, queridos zafiros, porque como les digo, no es lo mismo escribir una historia a tus 18 años a escribir una historia cuando tienes 30 o cuando tienes 40 años. La historia la ves diferente y si quieres que el personaje también crezca, que no se quede de la misma edad siempre. Si se queda de la misma edad, pues ¿qué le puedes cambiar? Pero si quieres que el personaje crezca, las cosas tienen que cambiar. Algo en el pasado también tiene que cambiar si tú quieres llevar al personaje a cierto rumbo. Así es que eso nada más para que conste que la historia definitiva no es lo mismo que el manga. No es lo mismo. No se crean cuando les digan que es exactamente la misma historia. No es así. Así es que bueno, en aquel momento me pregunté si todo estaba perfecto, si realmente en esas páginas existía el universo que quería mostrarle a mis lectores. ¿Ven? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Tenemos una percepción de la vida conforme vamos viviendo, conforme vamos teniendo nuestras propias experiencias, en todo sentido, no nada más en el romance, en todo sentido. Entonces, ella tiene una idea de Candy y algo que siempre dijo en alguna entrevista hace muchos años atrás, Najita dijo que Candy era la historia de una niña huérfana que caminaba bajo sus propios pies, que quiere decir que nadie la ayudaba, que ella decidía su camino hacia dónde quería ir, que no se dejaba que la manipularan o que le dijeran qué era lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Candy era una adelantada a su época, era una mujer de espíritu libre, una chica y una mujer que después se convirtió en mujer, ¿verdad? De espíritu libre, que hacía lo que ella pensaba que era lo mejor. Y sí, obviamente que hubo decisiones en las que se equivocó y que tuvo que sufrir también las consecuencias de esas equivocaciones, pero también muchas veces acertó. Sin embargo, a pesar de los errores, como dice la canción de Diego, es el argentino, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo de mi alma. ¿Por qué? Porque eso es lo que le enseñaron en el hogar de Pony. Candy siempre actúa desde el corazón, incluso aunque se haya equivocado, jamás hizo algo con una mala intención o con doblez. Por eso, aunque te equivoques, no te arrepientes de lo vivido. No te arrepientes para nada de lo vivido, porque lo hiciste con el corazón, con la mano en el corazón, con conciencia, aunque no puedes ver el futuro, no sabes si va a salir bien o mal lo que decidiste, y aún así lo haces porque crees que es lo correcto, aunque te hayas equivocado. Porque si no nos equivocáramos, sería un mundo de perfectos, de humanos perfectos, y nadie somos perfectos. Todos tenemos, pues, nuestros tropiezos, y se aprende más de los tropiezos y de los fracasos, porque como dice por ahí también un autor, se aprende más de los fracasos porque del triunfo
no hay mucho que aprender. Así es. Así es que bueno, esto es lo que se preguntó la autora. Esto es lo que yo quiero mostrarle a mis lectores. Es lo que quiero contarles sobre Candy. Si ya te estás cuestionando, es que obvio hay cosas que no cuadran en la historia. Que es lo que yo les decía hace rato, por eso les conté, cuando leí esa carta de despedida de Candy a Terry, que también existe en la historia definitiva y que también existe en aquella versión de bolsillo de estas novelas, que decía yo, no creo que este sea la esencia de Candy, no pienso que ella haya contado esto, haya dicho esto, haya sido tan cruel de decir estas palabras. No me parecía que Candy hubiera escrito esa carta porque no era ella, no era la esencia que yo vi en el manga y me rehusaba a pensar que ella hubiese sido capaz de enviar esa carta a Terry. Entonces, a mí me resuena mucho con lo que dice aquí. ¿Es esto lo que les quiero mostrar a mis lectores? ¿Es esa la esencia de Candy lo que escribí en aquel momento? ¿Es la esencia de Candy? Te puedes equivocar, obviamente. Y yo creo que ella se equivocó ahí. Ese es mi pensar, el de Mayra, ¿eh? Dice, aquella sería la última historia que contaría sobre Candy, o sea, esta nueva revisión, la de la historia definitiva. Y déjenme, abro la hoja legal, espérenme tantito, para no soltar el micrófono. Dice aquí la traducción, dice el prefacio de Marta Moya, ilustración, Jacob Taurá fue quien ilustró y maquetó, publicación de Arechi Manga, publicado dice, primera publicación en Japón en 2 volúmenes en el 2010, B. Shodensha. Y luego el derecho de autor, Akei Konahita, del 2010. Y luego Yermo Ediciones 2020, wow, una década. Para el de Spanish Language Edición, Yermo Ediciones. Dice, el español trasladado, me imagino aquí como dice Rights Arranged with Kei Konahita y no sé quién más. Yermo Ediciones, publicaciones por la edición en castellano, el ISBN, impreso en España. Así es que bueno, pues aquí está impresión, o sea, en español es la primera impresión. Y quiero que sepan que a lo largo de la novela les he dicho, estoy hablando del libro de la primera edición, porque ya hay más ediciones desde el 2010 que son estos libros que yo tengo de la primera edición, la primera vez que vendieron el libro de Candy y lo ofrecieron, pues son los 2 libros que yo tengo, pero ya hay más ediciones, no sé en cuál vayan. Sé que hay una segunda, no sé si hay tercera o cuarta, a eso me refiero, porque le han cambiado, porque ya hemos visto que tenía errores el libro. Y obviamente que esos errores hay que corregirlos y al corregirlos, pues ya ahí hay una edición. Así es que bueno, volvemos a lo mismo, a los que ya les había comentado arriba. Para quien no sabe sobre lo de las publicaciones y la diferencia que hay en impreso y en edición. Así es que bueno, dice, aquella sería la última historia que contaría sobre Candy. Así que quería que todo fuera de verdad. Y yo creo que ella, es lo que yo pienso, creo que ella se refiere con esto a que esta es la historia. Ya no hay más. Por eso se llama la historia definitiva. Ya para donde le busques, ya que si le faltó, que si... No, no, no. Así como está, tómalo o déjalo. Esto es lo que yo quiero contar sobre Candy. Esta es para mí la historia definitiva de Candy. No hay más ni habrá más. Por eso yo pienso que ella usa estas palabras, que fuera de verdad, que fuera auténtico, que lo que está diciendo lo está diciendo con el corazón. Dice, no quería arrepentirme de nada. Cuando un autor dice eso, es que sin importar las críticas, sin importar el pasado, sin importar lo que pueda venir en el futuro, esto es lo que yo quiero mostrar y así va a ser. Y lo voy a defender.
o simplemente no tengo ni siquiera que defenderlo porque es lo que es y nada más. Entonces decidí que iba a reescribirlo todo desde cero. ¡Wow! Decidí que lo iba a reescribir todo desde cero. Entonces, ¿de dónde sacan que es lo mismo que el manga? Si ya ha sufrido 4 ediciones, más esta yo creo que es la quinta. Bueno, en japonés, ¿verdad? Porque como dije, ya se tradujo al italiano y ustedes saben que cuando hay libros que se traducen de un idioma a otro, las palabras también cambian, porque a veces de un idioma a otro hay palabras que ni siquiera existen en ese idioma y hay que hacer una edición para tratar de ajustar lo que el autor quiso decir en el otro idioma. Entonces no puede ser igual. Así es que fíjense, si ya para el japonés, para esta historia definitiva en japonés ya era una quinta edición, para la italiana es una sexta, para el francés es una séptima y para el español ibérico es una octava edición. Si tuviéramos aquí un políglota que leyera en italiano, en francés y en el castellano ibérico este mismo libro, y si supiera japonés también, pues que no lo leyera, estoy segura que no vendrían las mismas palabras, que no diría exactamente lo mismo en los 4 libros, aunque es la misma historia. Creo que sí me comprenden lo que quiero decir, ¿verdad? Así es que bueno, discúlpenme, pero pues no. Quien diga que es lo mismo que el manga está totalmente equivocado y aquí lo está diciendo Najita con sus propias palabras. El trabajo fue más complicado de lo que esperaba. Uy, claro que sí. Cuando quieres volver a reescribir una historia, pues es muy difícil, muy difícil. Dice, presa de las dudas, no conseguía concentrarme, porque como ya les dije, a los que nos gusta escribir, escribimos y vaciamos todos nuestros pensamientos tal como los pensamos en el papel o en la máquina o en la computadora, como digámosle en el papel. Así como lo pensamos, así lo plasmamos. Eh, pero siempre tiene que haber una edición, un recorte, volver a pulir, a pulir, a pulir una historia. Ahora imagínense una historia que fue escrita hace más de 32 años, dijo ella aquí, donde ella era adolescente, imagínense llevar esa historia y madurarla en el tiempo. Madurar me refiero a la vida de Candy, ¿no? Madurar la vida de Candy en el tiempo de la misma hilo narrativo, época en la que vive Candy, y también madurar su estilo de contar la historia, me refiero al de Najita. Son muchas cosas que hay que cuidar. No es la misma escritora Najita a sus 18 años que una escritora Najita a sus 40, no sé cuántos años tendría ella en esta época, pero ya era una mujer adulta, hecha y derecha, ¿verdad? Muy famosa, por cierto, en Japón, ya tenía bastantes premios por allá. Así es que imagínense el gran compromiso de volver a reescribir la historia de Candy. Ahí es donde comprendemos por qué muchas de las escenas del manga fueron retiradas. Por qué ciertas cosas que pasan en el manga aquí no ocurren. Porque ella lo reescribió, porque ella decidió que eso ya no tenía importancia en la vida de Candy. Porque ahora lo que leemos es la verdad. Ella lo está diciendo aquí. Por eso dice que en lo que trabajó en esta historia que fue muy difícil, dice, no podía concentrarme porque no sabes qué borrar, no sabes qué quitar, y no nada más se trata de ir borrando, esto no me gusta, o esto no les gustó a los fans, o esto, lo que sea, ¿verdad? En su conflicto creativo, ¿verdad? A la hora de reescribir una historia, vayan ustedes a saber cuál sea, pero yo por experiencia les digo en el mío que no es nada fácil, ¿verdad? Hacer eso. Imagínense cuánto tuvo que ella fijarse, porque no nada más es borrar cierto evento de la historia, porque a veces esos eventos se conectan con el futuro, y si borro esto, en el futuro también tengo que cuidarme porque ya no va a poder ocurrir. Si eso no ocurrió realmente, pues en el futuro tampoco, y va a mover las cosas. Cualquier cosa que borres de una historia ya escrita
va a repercutir después. Si eres un autor cuidadoso, obviamente todo tiene que ver en una historia. Todo conecta en algún momento. Entonces no nada más se trata de ir borroneando, sino cuidando en el futuro lo que va a pasar. Porque dices, pero es que ya lo había borrado atrás y ahora acá, ¿cómo le voy a hacer? Tienes que ir cuidando pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro, para no cometer un gran error que después sea imposible arreglar o termines dejándolo igual y pues ahí está, o sea, entonces, ¿dónde está la edición? ¿Sí? Así es que sí, debe ser muy complicado. Dice, estuve a punto de renunciar al proyecto. Claro que entendemos a Mizuki, porque, bueno, aquí voy a hacer un comentario. Esto es mío. La historia más larga que escribí fue la de Deuda Saldada. Quienes la escucharon o la leyeron en su tiempo ya lo saben, tardé 3 años y medio en escribir esa historia. Y varias veces me han pedido que la adapte para volverla a un libro. Ay, y yo si vieran que me encantaría hacerlo, porque hay escenas y personajes que son míos, que yo inventé, situaciones y escenas maravillosas que me encantan de Deuda Saldada, que son mías y que me encantaría verlas en un libro. Pero adaptar una historia así es muy difícil y, y aparte es tan larga, no tengo idea cuántas páginas sean, pero son muchas, este, que yo siempre he dicho que no la voy a adaptar. Que así como está como un fan fiction, así lo escribí, fue la primera historia que me atreví a escribir de Candy y así se va a quedar para siempre, para las fans, porque yo lo escribí para mí, para dar una respuesta cuando todavía no sabía que iba a existir la novela, para dar respuesta a todas esas preguntas que yo tenía y pues junto conmigo a las chicas que les gustó, ¿no? Así es que imagínense Najita querer tijeretear, como se dice, ¿verdad? Su historia, ella misma debe ser ay, una condena porque uno no sabe qué quitar. Cuando uno lo escribe, pues todo le gusta, por eso lo escribió. Entonces, cuando tenemos que recortar es un sufrir. Por eso decimos que leer es gozar y redactar es un sufrir, como diría José José. Así es que sí, sí le entendemos al grado casi de renunciar. Dice, pero alguien apareció para rescatarme. Y dice, sí, fue Candy. Ay, imagínense nada más qué cosa tan hermosa. Parece de locos. Yo sé que si hay chicas que no escriben, porque yo estoy segura que la gente que escribe que escribe a la antigua, ya no usando la IA, que escribe a la antigua, que investiga, que ve libros o busca en internet o que hace un gran esfuerzo por entregar una historia que sea verosímil, que sea creíble, del tipo que sea, pero que sea creíble. Este, yo sé que se llevan mucho tiempo y hay historias especiales que nos han gustado quizás un poco más que otras, un personaje nuevo que hemos inventado con el que nos identificamos y que lo amamos, que es nuestro, porque nosotros lo inventamos. Este, les ha pasado que les habla, que le dice, tú tienes, como les dije en el otro pedazo, tú tienes una línea marcada para un personaje, quiero que este personaje sea el malo y va a hacer puras maldades, o que este sea el bueno y el sufrido, el bla, bla, bla. Pero resulta que el personaje se revela y dice, no, no, yo no quiero eso para mí, quiero diferente. Y te pones a hacerle caso a esa intuición, a esa vocecita en tu cabeza que te dice, no, no lo desvivas, déjalo que sufra, pero al rato va a evolucionar y con este personaje te va a ayudar a bla, 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 y empieza a contarte, ¿verdad? Y empieza el personaje a evolucionar. Incluso uno bueno se puede volver malo también. Entonces, a los que escribimos nos pasa eso. A mí sí me pasa y me ha pasado. Y tan me ha pasado oír esas voces en mi cabeza, esos pensamientos, esa intuición, que así fue como empecé a escribir Deuda Saldada, escuchando esas voces en mi cabeza, esas ideas una y otra vez, al grado de soñar con las escenas. Varias de mis historias y en su momento cuando escribía fanfics lo conté, esta historia nació de un sueño.
esta escena me apareció en un sueño y de ahí me surgió la idea de tomar, de escribir toda este fanfic largo. Así te va sucediendo. Y mientras tú estás comiendo, hablando de que seamos mujeres, ¿verdad? Estás lavando los trastes, estás lavando la ropa, estás haciendo lo que sea que estés haciendo, los personajes te van hablando y hablando. Y es como si trajeras un manicomio en la cabeza. Apenas llegas, apenas tienes un ratito libre y empiezas a escribir con el lápiz en la computadora, como sea, que se te va el tiempo y no lo mides. Yo también comenté que llegué a escribir de madrugada, a levantarme donde no podía callar las voces de las escenas que seguían. También las que usamos si nos gustan las canciones, cuando una canción representa una historia o una escena en específico, escuchar en bucle la canción te inspira. Y es como los loquitos que les ponen en las películas de terror una canción y como que se vuelven locos y me empiezan a desvivir gente y tiqui, 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 mientras la musiquita suena. Bueno, hagan de cuenta así también. Bueno, a mí me pasa eso. A mí me pasa eso. Mientras escucho la misma canción una y otra vez que identifica la historia, más me inspiro y más ideas surgen y más y más y más. Por eso aquí en Zafiro Black Cat tengo esa sección de escribir canciones y escribir historias de esas canciones o que te inspiren esas canciones, porque así fue como yo comencé a escribir. Así es que claro que entendemos a Najita y qué padre para ella, que es una niña de coletas, pecosa, ¿verdad? Traviesa, ahora se le haya parecido y que la agarrara de la mano y vente, vamos a terminar esta historia porque hay más que decir al respecto. Qué bonito. Y luego dice, cuando termino de redactar una historia, dice Mizuki, lo que más me gusta es imaginar lo que ocurrirá después. En mi mente, la conversación entre los personajes nunca se detiene. Es lo que les estoy diciendo, es cierto. Parece como locura o a lo mejor, ay, eso no ocurre. Sí, no, sí, sí ocurre. En serio, les juro que sí. Dice, por ejemplo, las conversaciones entre Candy y sus amigos me han acompañado durante muchos años después de la publicación de la novela. Pues claro, uno los agarra tanto amor. Y cuando es una historia larga, una novela bastante larga, día, noche, bañándote, comiendo, haciendo lo que estés haciendo. Ellos están ahí contigo, viajan contigo, a donde quiera que vas, van contigo, como diciendo, hey, ¿a qué horas te vas a sentar a escribir? Porque es mi turno, es mi escena, y se pelean entre ellos, no, que escriba de mí, no, que siga aquí, es una locura, es un manicomio. Por eso a veces, muchas veces los escritores, los que escribimos historias largas, nos bloqueamos porque es tanta información que a veces no sabemos a quién hacerle caso, pero sí ocurre esto que está diciendo Najita y es tan hermoso escucharla decir y también pensar, ay, no estoy loca. A Najita también le pasa. Es hermoso escuchar esto. Dice, em, al día de hoy sigo recibiendo noticias suyas. Fíjense nada más que de vez en cuando escucha a los personajes hablar. Y si ella también se inspira por canciones, o llega a ver algo de Candy por ahí, o que alguien vaya al supermercado, porque me imagino que va, ¿verdad? Que sale a algún evento y que le digan, Ajita, Candy, que le empiecen a decir, yo creo que eso simplemente detona en ella, ¿verdad? Momentos hermosos de cuando escribía y de que su corazón se siente feliz, precisamente porque pues ha trascendido su historia. Después de tantos años sigue vigente en el corazón de las fans que acunaron a Candy y no nada más a Candy, a la autora también. Así es que imagínense, ella todavía dice, recibo noticias suyas, todavía le siguen contando cosas a Najita, sus personajes. La chica que se me apareció en aquellos momentos tan difíciles cuando ella iba a reescribir la historia fue Candy, fue una Candy mayor. Claro, no iba a ser una niña. ¿Por qué? Porque la conversación ya tenía que ser de mujer a mujer, ¿sí me explico? La niña para qué, si ya había 4 ediciones, ya lo que tenía que decir la niña adolescente, pues ya lo dijo en 4 versiones distintas.
Entonces, ¿para qué escribir más de lo mismo? Había que evolucionar, había que contar aquello que no se había contado. Y claro que Candy tenía que crecer, sino ¿qué más tenía que decir? Dice, era más mayor, a punto de enfrentar la Segunda Guerra Mundial. La continuación, la que solo yo puedo disfrutar, constituye el capítulo final. Fíjense nada más, hay algo que Najita se guardó para sí y que nada más ella es capaz de disfrutarla y de leerla, el capítulo final. Y de esta Candy, al borde de la Segunda Guerra Mundial, no sé ustedes, pero, perdón, esta es especulación mía. ¿Ustedes creen que una chica de 18, 19 años, suponiendo que a esa edad comenzó a escribir la historia de Candy o terminó de escribir la historia de Candy, este, haya llegado tan allá hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que aquí ella todavía tuvo que, este, ponerle más cosas, obviamente, como dije, ya con su madurez de escritora, con su madurez de mujer, de persona, la misma madurez de Candy, tuvo que haber recalibrado la historia en ese sentido, porque este último capítulo se lo guardó solamente para ella. No lo publicó, no viene aquí en la historia definitiva, porque la Segunda Guerra Mundial es en el 45, si no me equivoco, y la historia de Candy es como en los años 30, esto que estamos leyendo cuando se vuelven a reencontrar después de 10 años, las cartas, al punto en el que llegamos son como los años 30, 30 y tantos. Y la Segunda Guerra Mundial en los 45. O sea que todavía le faltaban otros 10 años. Así es que bueno, qué hermoso. Ojalá que algún día Mizuki se anime a compartirnos ese último capítulo y saber qué cosas le contaba Candy en esa época. Luego dice ella, me sonrió, perdón, o sea, Candy, Anahita, me sonrió y me condujo a una elegante sala de estar. De una de las paredes colgaba el cuadro de Slim. Ya lo conocemos, el cuadro de Slim tan famoso que antes nunca había aparecido. Dice, por la ventana abierta entraba el perfume de los narcisos. Ya sabemos que los narcisos es el símbolo en muchas partes del mundo, en muchas ciudades, es el símbolo de la llegada de la primavera. Dice, mientras admirábamos juntas la pintura, me pareció escuchar que Candy decía, el pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo, ¿no crees? Fíjense la hermosa frase que le dice Candy. Y se está refiriendo no solo a Candy, o sea, a todo lo que vivió, sino también está haciendo alusión a la vida de Najita. El pasado es doloroso. Y con eso quiero pensar que Candy le está diciendo y siendo comprensiva con Najita y como si le estuviera diciendo, yo sé que con mi historia pasaste por muchas cosas desagradables, cosas que yo creo que ningún autor, escritor, debería de pasar, tener que defender su obra, tener que callar, tener que resguardarse, estar en la angustia de lo que vaya a resultar el dictamen del juicio de derechos de autor, el no poder, el sentirte atada de manos hasta que no acabe, y miren que fueron casi una década, imagínense nada más. Vivir en esta angustia si tienes que perder, si vas a ganar, qué va a pasar, y después de esto, cómo van a terminar las cosas con mi ex compañera de trabajo, ¿no? Eh, no sé, es yo creo que un momento terrible de incertidumbre por un juicio tan largo y pues que obviamente costó dinero, ¿eh? Seguramente costó las perlas de la Virgen. Así es que yo creo que Candy está siendo comprensiva y es como si le tocara el hombro, le diera una palmadita o acariciara su cabello, o le diera un abrazo energético diciéndole, yo sé que pasaste por momentos muy difíciles conmigo, te agradezco que me hayas defendido, te agradezco que a pesar de todo sigas accediendo a seguir contando mi historia, ¿no? Porque es lo que les dice, es maravilloso al mismo tiempo, porque también si no hubiera hecho eso, Najita,
de seguir adelante después de que todo terminó y todavía seguir así, que no la venciera las dificultades del pasado, si no se hubiera decidido a hacer esta última edición de la historia definitiva, se hubiera perdido de conocer el cariño que hay en otros países hacia su historia, hacia Candy Candy, en Italia, en Francia, que es a donde fue a presentar el libro a la Feria de Francia, y que mucha gente de Latinoamérica y de toda América viajó a Francia para conocerla y poder comprar el libro en francés, porque todavía no se traducía al español. Y mucha gente fue a verla y Najita pudimos conocerla, una señora menudita, pequeñita, tan tímida como Annie, diría yo, chiquitita, muy modosita, muy así, muy, muy japonesa, que ya ven que ellos no se abrazan, ellos dan su saludo de reverencia de lejos sin intercambiar este lenguaje corporal cercano. Y sin embargo ahí se dejó abrazar y ella estaba con una sonrisota feliz. Yo creo que esa fue la recompensa de ella, decir, wow, no tenía idea que Candy fuera tan querida en esta parte del mundo, en Europa y en Latinoamérica, porque sin ella venir a Latinoamérica se pudo dar cuenta de la gran fanaticada que tiene acá en América Candy Candy y que la amamos y que la adoramos. Así es que si ella no hubiera dado este paso, hubiera tenido la valentía y Candy no la hubiera tomado de la mano, decirle no desistas, termina. Ella nunca quizás hubiera sabido todo el amor que se le tiene a su personaje y a su historia. Dice, empujada por esas palabras tan amables, dice Najita, reescribía la novela junto a ella, o sea, junto a Candy. Candy la iba guiando, ¿ven? Que es lo que les digo, que a veces el personaje dice, no, no quiero ese final. Mira, dale por acá, vente por acá. A veces el mismo personaje te va guiando, es algo que ya les había contado. Recordando con nostalgia el tiempo pasado, reescribía la novela junto a ella, recordando con nostalgia el tiempo pasado. Y bueno, ya casi es una hora, aquí voy a cortar. Pronto les traigo la última parte del posfacio. Así es que, híjole, ha sido un recordar memorias propias de todo este tiempo que hemos estado aquí. Yo siempre he dicho que Candy y Terry, que son mis personajes favoritos, son como mis padrinos mágicos, ellos cambiaron mi vida. Obviamente la autora, que es la madre a la que tengo un gran cariño y respeto por sus letras, por haber creado esta historia maravillosa. Y bueno, yo creo que por eso aquí estamos. Siempre he dicho que si llegaste al Candy Mundo, si Candy llegó a tu vida a través del Candy Mundo, Candy llega a tu vida por alguna razón muy especial. Así es que bueno, mis queridos zafiros, me despido. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye bye.